Hace poco tiempo vi en un video al- a alguien que estaba relatando una historia de sus vacaciones familiares en Hawái. Esta persona contaba que al subir por una colina muy alta pudo ver una casa realmente hermosa en un paisaje majestuoso con una vista espectacular hacia el océano. Y lo que me llamó la atención de esto fueron las palabras que él expresó. Él dijo: yo nunca me imaginaría viviendo en una casa como esa. Eso llamó mi atención. ¿Por qué? Porque sus palabras me dijeron mucho. Lo más probable es que este hombre en verdad nunca vaya a tener una casa como esa que pudo ver desde aquella montaña. Pues si no lo cree y aparte declara que no lo va a tener, entonces eso se convierte en una realidad en su vida. Yo nunca he sabido de alguien que alcance algo notable sin antes creerlo, sin antes verlo, sin expresarlo y trabajar por ello. La Biblia nos dice a nosotros en el libro, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, nos dice: un caballo, por más grande que sea, puede ser dominado poniéndole un pequeño freno en la boca. Por impetuoso que sea el viento, un timón diminuto puede hacer girar una nave inmensa hacia donde el timonel desee que vaya. De igual manera, la lengua es un miembro diminuto, pero cuánto daño puede hacer, igualmente cuánto bien. Basta una chispa para hacer arder un inmenso bosque. Puede hacer mucho daño, puede hacer mucho bien. Y a mí algo que me impresiona es la ignorancia que hay detrás del poder de las palabras. Las palabras han sido motivo de divorcios, de malas decisiones, de controversias políticas y hasta de guerra. El mal funcionamiento de muchas cosas se debe también a las palabras. Es por eso que un líder, un representante del reino de los cielos, un hijo de Dios, un hijo del rey, es consciente o debe ser consciente de lo que habla en todo momento, ya que sus palabras tienen una incidencia directa en los resultados que espera en todas las áreas de su vida. Depende de lo que habla, de esa manera va a recibirlo, de esas palabras va a depender su resultado. Por ello, sin duda alguna, en los tiempos que estamos viviendo, si queremos ver días buenos, si queremos ver días agradables, debemos convertirnos en una generación profética, una generación que debe aprender a hablar. Es decir, una generación que debe ver como Dios ve y debe hablar como Dios habla. Eso fue lo mismo que se anunció en el nacimiento de la iglesia, allí en el libro de los Hechos. Cuando leemos Hechos capítulo 2, versículo 17, dice que en los últimos días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y los hijos y las hijas profetizarán. Hablarán en nombre de Dios. Dice: los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, tanto hombres como mujeres. Ellos profetizarán, es decir, hablarán de parte de Dios. Así que la iglesia nace con la misión de profetizar, de hablar de parte de Dios, de hablar como Dios, de hablar como representantes del reino de los cielos, de hablar como hijos del rey. Por eso, eso es parte de la misión de la iglesia. Hoy deseo compartir con ustedes este principio eterno. Si quieres ver lo que Dios ha preparado para ti, tendrás que hablar y actuar en función de lo que Dios te dice, de lo que Dios te ha dicho. Por eso mi tema hoy es: si tienes fe, entonces habla fe, habla bien. Eso demuestra la fe. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la fe no es muda. La fe siempre habla y actúa en función de lo que habla. Es decir, la fe es coherente. Lo que habla, lo que cree, lo habla y lo vive. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice, la Biblia dice: yo confié en Dios y por eso hablé. Nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. En la versión al día dice, escrito está: creí y por eso hablé.
Con ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. El apóstol nos dice, creí y por eso hablé. Usted siempre va a encontrar en la Biblia que la fe es precedida por las palabras, es manifestada por las palabras y por las acciones. Usted nunca encontrará una fe muda, no hay una fe muda, no hay una fe carente de acciones. La fe siempre va a hablar la palabra de Dios y va a actuar en función de lo que se está hablando. Eso es fe, eso es fe. Jesús siempre nos enseñó y no nos enseñó fórmulas mágicas. Jesús no nos enseñó fórmulas ritualistas. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira, aumentanos la fe, Él solo les dijo, no es cuestión de mucha o de poca. El problema es que si tuviesen fe, hablarían en función de su fe y cosas grandes sucederían. Apóstol, ¿dónde dice eso? Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, podrías hablar a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Se dan cuenta? La fe habla y hace que sucedan cosas. Algunos ejemplos en la Biblia. Podemos citar a Mateo 8, versículos 5 al 8, donde dice que entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y él respondió, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y les dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni en todo Israel he encontrado tanta fe, porque la fe siempre va asociada a la palabra que está soltada. Entonces podemos ver acá a un hombre cuya estaba en una situación difícil, una situación terminal, sin solución desde el punto de vista humano, pero tenía fe. Este hombre tenía fe y sabía que para la fe tan solo una palabra basta. Una palabra basta. Y es que hablar lo correcto desata el poder del cielo a nuestro favor. Cuando hablamos fe, desata poder del cielo a nuestro favor. Este hombre, sin ser del pueblo de Dios, conocía el poder de las palabras y por ello sabía que no era necesario que Jesús fuera hasta allá. Él sabía el poder de las palabras, que el poder de las palabras traspasa el tiempo, traspasa el espacio, y por eso dijo esa gran frase, solo di la palabra. Él lo sabía. Y es que aunque la fe viene por el oír, se manifiesta siempre por el hablar. Lo que dice Romanos 10:17, así pues la fe nace del oír, y el oír el mensaje de Dios, y el mensaje viene de la palabra. Al oír con entendimiento la palabra de Dios, es decir, al aceptar y al creer lo que oye, se activa en ti la fe y esta da a luz realidades cuando hablamos y actuamos en función de lo que creemos. Un punto muy importante notar acá es que la fe no es ciega. Nunca he dicho que la fe es ciega. La fe no niega la realidad. No, la fe solamente se enfoca en la solución y no se queda contemplando el problema. Ese es el problema, eso es lo que pasa con la fe. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Me gusta mucho como lo dice la versión al día, dice que Dios hace que los muertos resuciten y que habla los acontecimientos futuros con tanta certeza como si ya hubiesen ocurrido. Así es Dios y esa es la fe. En este versículo podemos ver resumido el lenguaje de la fe. La fe nunca ignora el problema, no lo niega. Al contrario, la fe reconoce el problema, sabe con lo que se enfrenta, sabe con lo que está peleando, pero la fe no se concentra en el problema, sino en la respuesta, en lo que quiere ver, en la solución. Y en base a eso, la fe habla y actúa. Cuando nosotros nos concentramos en lo que Dios ha dicho sobre el problema que estamos nosotros experimentando en ese momento y empezamos a creer en las promesas y las declaramos y actuamos en función de ellas, entonces nosotros movemos todo el poder del cielo a nuestro favor.
Es ahí cuando se hace realidad los milagros de Dios en medio de las cosas que vivimos. Es ahí en ese momento que suceden cosas milagrosas y cosas maravillosas. La fe no es repetir como loco o repetir a ciega, estoy curado, estoy curado, estoy curado. No, no, eso no es la fe. Cuando hablamos fe, permitimos que la palabra primeramente lave nuestra mente, eliminando cualquier argumento, porque aquí está el problema, eliminando cualquier argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Y entonces lo reemplazamos con la verdad. Y cuando reemplazamos esos pensamientos con la verdad, plantamos esperanza y fe en todo nuestro ser. Cuando nosotros nos establecemos en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado, entonces nuestra situación comienza a cambiar. Y en la medida que perseveramos en lo que Dios dice, entonces obtendremos los resultados que la palabra establece. Y es verdad, ciertamente cada una de las promesas de la Biblia ya son nuestras en Cristo, son nuestras. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacerla realidad por medio de la fe, por medio de creer en ella. Entonces, por eso una buena costumbre, desde que usted se levante, declare las promesas de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su negocio. Diga, yo estoy bendecido, estoy sano, estoy completo en Cristo, tengo el favor de Dios. Hable fe, hable fe. Desde que se levante, levántese hablando fe. La fe habla al futuro y no al presente. En Hebreos 11:1 dice que la fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Así que la fe no habla de lo que tienes hoy, sino de lo que esperas tener en Dios mañana. De eso habla la fe. La fe no habla de lo que somos hoy, sino de aquellos que ya somos en Cristo Jesús. La fe no habla de dónde estamos hoy, sino dónde estaremos mañana en Dios. Por eso, cuando la angustia te embarga, cuando la angustia embarga tu vida, o la angustia embarga tu vida cuando tú te la pasas pensando en lo que pasa en tu presente, en lo que estás viviendo, en lo que están diciendo aquellos que no tienen fe. Ahí la angustia empieza a embargar tu vida. Y entonces esos pensamientos son los que te llevan a llenar tu vida de temor y temes acerca del futuro, temes acerca de lo que viene. Jesús le llamó la atención a sus discípulos en esos momentos que dejaron que su corazón se llenara de angustia, que su corazón se llenara de temor, y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dejaste minar tu corazón de duda? Y es que lo que Jesús les quería enseñar a ellos y nos quiere enseñar a nosotros es que nosotros no debemos angustiarnos por el presente. Cuando nosotros sabemos que Jesús está con nosotros, que Jesús está en nuestra barca, que Jesús está en nuestra vida, entonces, y además estamos haciendo la voluntad de Dios, el presente no va a impedir que el futuro glorioso que Dios tiene preparado para nosotros se manifieste. Así que no le tengas miedo al presente, concéntrate en tu futuro. La fe es la confianza de que Dios puede modificar la dirección de nuestro presente. Lo que estás viviendo hoy, Dios a través de la fe lo puede modificar. El presente puede estar apuntando hacia un lugar desastroso, puede estar apuntando hacia un lugar malo en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, con tu salud. Eso puede estar apuntando al presente, pero tu fe en Dios puede ayudarte a vislumbrar, a ver un futuro completamente distinto. Quiero ir terminando con esto. Quiero que te des cuenta de que la amargura siempre va a recordar el pasado y el afán se nutre con el presente, pero la fe siempre va a hablar del futuro. Por ello, cuando creemos, nos anticipamos a ver aquello que aún no hemos alcanzado, pero que sabemos que en Dios lo vamos a alcanzar. La fe, por tanto, nos hace hablar de lo que hoy no tenemos, pero que en Dios un día tendremos. La semana pasada yo hablé del Salmo 23 y yo hablé del Salmo 23 como un salmo de confianza en Dios, un salmo de fe. Y si usted se da cuenta y con detalles, si observamos a David escribiendo el Salmo 23, no lo escribe como una afirmación, David no lo escribe como una afirmación del presente, David lo escribe como una convicción de cómo va a ser su futuro. El presente que estaba viviendo David al escribir ese salmo era muy trágico. David se encontraba perseguido, David se encontraba huyendo, era trágico el presente.
Pero preste atención cómo David llama a las cosas, no como eran en ese momento, sino como David quería que fueran. Por eso David declara: Dios es mi pastor. Y como Dios es mi pastor, escucha lo que dice David: nada me faltará, futuro. Me hará descansar, futuro. Me pastoreará, futuro. Confortará mi alma, futuro. Me guiará por sendas de justicia. No temeré, porque tú estarás conmigo. El bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de mi Padre moraré. Mire los verbos, ¿en dónde están los verbos? David habla de cómo iba a ser su futuro, no cómo estaba lo que estaba viviendo hoy en día. Es que la fe habla de las cosas que serán. La fe llama a lo que no es como si ya fuera. Por eso Dios habla fe. Dios habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si hubiesen ocurrido ya. Hoy te digo que Jesús tiene un evangelio para tu futuro. Jesús tiene un evangelio para ti. Jesús ha venido a traer buenas noticias acerca de lo que ha de suceder en tu vida cuando Él está presente. Jesús no vino a contarte tragedias. Jesús vino a contarte otro final de tu historia, a revelarte un final completamente distinto al que tú creías que ibas a tener. Un final al cual se llega solo por fe. Solo por fe. Te pregunto, ¿estás dispuesto a creerle hoy a Dios? Esa es tu pregunta. La fe no está del lado de las evidencias. La fe no es el fruto de las señales. Es producto de las convicciones del corazón y de la confesión de la lengua. Así que si tú en este tiempo deseas tener éxito, deseas ver buenos días, debes ver como Dios ve, debes oír como Dios lo dice, debes hablar como Dios habla, debes hablar lo que Dios habla, debes accionar en base a lo que estás creyendo. Él declara en su palabra: haré que cosas imposibles se vuelvan realidad en tu vida y en la vida de tu familia. Eso lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te doy gracias en este tiempo. Gracias por esta palabra tan maravillosa que tú nos has soltado en este día. Gracias porque sé que es una palabra de revelación para estos días. Señor, que esta palabra pueda ministrar el corazón de las personas que van a ver este video, que van a escuchar este audio. Señor, que pueda llegar a tiempo a su vida y que pueda llegar, Señor, como una buena noticia. Señor, que sepa cada persona que tú estás acá para cambiar la dirección de su presente. Señor, que aprendamos como hijos tuyos a declarar lo que queremos ver, a hablar fe, a hablar bien. Yo declaro en esta hora, Señor, yo declaro en este tiempo que la palabra se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que estas personas que están viendo el video, que van a escuchar el audio, Señor, la palabra se cumple en su vida, que ellos pueden alcanzar por la fe cada una de las promesas que están en la Escritura. Señor, que ellos responden positivamente a tu llamado, Señor, que ellos pueden activar en ellos ese poder de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los cubro con tu sangre preciosa y declaro, Señor, una semana de éxito, de bendición y de victoria para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Te damos gracias por estar siempre allí conectado. No te olvides de suscribirte al canal. Si no te has suscrito, no te olvides de seguirnos por las redes sociales, de estar pendiente de lo que estamos haciendo, de estar pendiente de las transmisiones. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.